Los profesores de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, participan este año en la 16ª edición de la Semana de la Ciencia, que se celebra del 7 al 20 de noviembre bajo el lema En un lugar de la ciencia, en homenaje a Miguel de Cervantes en el 4º centenario de su muerte. Convoca a la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación. El actual decano de la Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería, el doctor en Tecnologías Industriales, Lucas Castro, y el profesor de la UDIMA y doctor en Ingeniería Telemática, Isaac Seoane, acuden a la Semana de la Ciencia con la conferencia titulada Montaje de un sistema microcontrolado mediante Arduino. El hardware libre, como herramienta fundamental para la implementación rápida y de bajo coste de soluciones tecnológicas, juega un papel fundamental en los últimos avances e innovaciones en muchos campos de la industria y de la sociedad actuales: redes de sensores, biotecnología, domótica, tecnología educativa, robótica, sistemas embebidos, etc. Gracias a sistemas de bajo coste, como pueden ser las placas de Arduino, Genuino y otras similares, es muy sencillo introducirse en el mundo maker y crear hacks tecnológicos, asuntos de los que trata esta conferencia. Hola, bienvenidos a la Semana de la Ciencia de la UDIMA. Tanto Isaac como yo somos profesores en los grados de Ingeniería y hoy vamos a explicar un poquitín cómo empezar los primeros pasos con las placas de Arduino y cómo crear sistemas microcontrolados. Para empezar, antes de nada, recordaros que tenéis el canal de YouTube, el chat de YouTube, para poder realizar cuantas preguntas deseéis. Recordad también que tenemos aquí personas en directo que también van a realizar algunas preguntas. Y sin más, pues damos paso a la conferencia. Muy bien. Bueno, buenas tardes también. Por mi parte a todos, como decía Lucas, os vamos a dar una pequeña conferencia de cómo iniciarse en pues el tema que ahora está muy de moda, que es este tema de los makers y el do it yourself, utilizando un sistema de microcontrol como es la placa de desarrollo Arduino. Lo primero de todo, como si estuviéramos en un plató de cocina en vez de un plató de electrónica, necesitamos los ingredientes, las herramientas básicas que vamos a utilizar para realizar nuestros montajes. En primer lugar, como os decía, la placa de desarrollo Arduino, que podéis ver en la imagen. Nosotros vamos a utilizar de toda la gama de posibles placas que existen, vamos a utilizar la placa Arduino 1 o cualquiera de características similares. Además necesitaréis un cable USB y bueno, componentes electrónicos básicos. Por ejemplo, una plaquita de montaje, una protoboard, una breadboard, y resistencias, cables para realizar las conexiones, algunos LEDs. Y vamos a utilizar en esta sesión un sensor y algo para ver cómo está funcionando ese sensor que haga de actuador. Bien, a continuación, una vez que ya disponéis del material hardware preparado, vamos a echar mano de algún software que nos ayude en el desarrollo y en el montaje. Nosotros os recomendamos dos. En primer lugar, por supuesto necesitáis de la página oficial de Arduino, que la tenéis en la pantalla, www.arduino.cc, descargaros el entorno de desarrollo. Y luego nosotros vamos a utilizar como complemento, simplemente para que veáis las imágenes, un programa de dibujo de esquemas electrónicos que es FreeSync, que es un programa de software libre que también podéis descargaros en cualquier sistema operativo. Bien, una vez que tengáis configurado vuestro entorno software, lo primero que se hace es diseñar el programa que va cargado en el microcontrolador y que va a hacer funcionar nuestro montaje electrónico como deseemos. Para ello, simplemente dos pasos básicos que tenéis que realizar al principio de cualquier configuración del entorno de desarrollo. Por un lado, seleccionar la placa que estáis utilizando. Si os vais en el entorno de desarrollo a la pestaña de herramientas, veréis que podéis desplegar un listado en la posición de board, que nosotros tenemos ya seleccionado Arduino o Genuino 1, pues tenéis que seleccionar cualquiera de las placas de desarrollo que estéis utilizando. Realmente para los montajes sencillos que vamos a hacer hoy os valen cualquiera de todas las que hay en la parte superior de la lista. Y a continuación tenéis que configurar el puerto serie al que tendréis conectado el USB. Por ejemplo, que nosotros tenemos conectado nuestro montaje mediante este cable USB
Y eso automáticamente vuestro PC, ya estéis trabajando en Linux, en Mac o en Windows, os va a detectar en qué puerto está, y es conveniente que configuréis, o sea, que vayáis a la opción de puerto, si lo tenéis en castellano, port en inglés, y veáis que realmente tenéis seleccionado un puerto de comunicación para que así el ordenador se comunique con la placa de desarrollo. Sí, sobre todo si estáis cambiando de placas, entonces a lo mejor habéis cambiado de placa, entonces el puerto que actual no lo detecta y tenéis que entonces hacerlo manualmente para, o sea, detectará que lo tenéis conectado pero no está seleccionado. Efectivamente, entonces siempre es bueno que, aunque llevéis ya incluso un rato trabajando para depurar errores o para comprobar que realmente tenéis bien conectado todo, hagáis esos dos sencillos pasos, ¿no? Seleccionar la placa y seleccionar el puerto en el que estáis trabajando. Bien. Y una vez que hayáis hecho ese sencillo paso y le deis al botón de nuevo, el entorno de desarrollo os va a generar una pantalla donde tenéis un esqueleto vacío de cómo van a ser los programas que vamos a cargar en nuestro sistema microcontrolador. Arduino es muy sencillo de utilizar y es una de las razones por las que se está extendiendo su uso incluso en labores industriales muy serias, ¿no? No solamente para juguetear y aprender, sino también para verdaderas aplicaciones industriales. Y la sencillez, por ejemplo, una de las muchas razones que tiene es la forma de programar este sistema de microcontrolador. Veis ahí en la imagen que todos los programas van a tener dos partes muy bien diferenciadas. Por un lado está la parte superior, que es la función setup, con la cual vamos a realizar la configuración del dispositivo y la inicialización de cualquier parte interna, cualquier componente, o inicializar el puerto serie, lo vamos a ver luego con ejemplos. Y lo importante es que esta función de setup solamente la vamos a ejecutar una vez. Una vez que se pulsa el botón de reset o se enciende el microcontrolador, lo primero que va a hacer el microcontrolador es ejecutar lo que nosotros hayamos escrito dentro de esa función de setup. Y a continuación tenemos la función de loop, que es el bucle principal, en el cual vamos a meter toda la funcionalidad que queramos, ¿no? Todo lo que hayamos diseñado que queramos que haga nuestro microcontrolador. Esta función loop se va a estar ejecutando todo el rato. Es un bucle infinito que hasta que no volvamos a apagar o resetear el microcontrolador se va a volver a ejecutar. Con lo cual, cualquier diseño que hagáis a partir de ahora tenéis que dividirlo en esas dos partes. Una parte que solamente se va a realizar una sola vez, que lo vais a poner dentro del setup, y luego lo que queráis que haga en continuo, pues tomar medidas del sensor, encender luces, actuar con motores, cualquier cosa que luego ya queráis que el sistema haga por sí solo, lo vais a meter en esa función loop. Y a partir de ahora, pues lo que hace falta es un poco de creatividad y tener alguna idea para realizar algún montaje con este dispositivo. Lo que vamos a hacer a continuación es enseñaros 3 o 4 ejemplos muy sencillitos para que poco a poco vayamos construyendo con estas piezas un montaje más completo como el que podéis ver que tenemos encima de la mesa. Luego, al final de la presentación, os vamos a mostrar todas las URLs donde vais a poder, a modo de resumen, descargar el software y también todo el código de ejemplo que os vamos a enseñar en las diapositivas de esta conferencia, pero si queréis irlo descargando mientras la estáis visualizando en directo, pues con ese código QR podéis hacerlo, y también en la página web de la conferencia de la Semana de la Ciencia también tenéis disponible la URL para descargaros todos los códigos de los ejemplos que vamos a mostrar. Y bueno, sin más dilación, vamos a hacer el primero de ellos. Primer ejemplo. Bueno, pues el primer ejemplo que vamos a utilizar es encender un LED, un simple LED. Aquí tenemos el montaje, lo hemos hecho sobre el programa Fritzing, que lo tenéis también para descargarlo. Entonces, este programita lo único que nos vale es para simular nuestra breadboard, nuestra protoboard, y conectado con la placa de Arduino. Bien, aquí tenemos un sencillo ejemplo en el que tenemos un LED y vamos a conectar una resistencia. La resistencia la colocamos para
controlar la intensidad que va a pasar por nuestro LED. Tenemos que tener en cuenta que nuestro LED tiene una caída de 1,1 voltios, más o menos, entonces debemos leer las especificaciones del componente. Por ejemplo, esto es un LED y me parece que el máximo es unos 20 miliamperios, máximo que puede soportar. Entonces tenemos que colocarle una resistencia para que la intensidad no supere ese valor y no nos estropee el componente. Si lo ajustamos muy cerca de 20, pues iluminará mucho, y si nos bajamos mucho, pues iluminará menos. Entonces, bueno, pues eso, jugando con las resistencias, podemos hacer que brille más o brille menos. Bueno, y aquí pues tenemos, en este caso tenemos lo que vamos a ejecutar en el programa. Primero, aquí vamos diciéndolo, cómo encender el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ejecutar, en el setup tenemos que poner un pin mode, pues, que lo que tenemos que hacer es decirle cuáles las salidas que vamos a tener. En este caso vamos a tener una salida, como lo vemos aquí, pone pin mode y tenemos output, decimos que es salida, y lo vamos a conectar a la salida número 13. Lo hemos elegido la salida número 13 porque en esa tenemos un LED en la propia placa. ¿Lo cargamos ya? Sí. En la propia placa tenemos un LED que nos indica que está funcionando esa salida. Y entonces, si lo conectáramos a cualquier otra salida, pues no lo veríamos ese LED. Entonces, vamos a ejecutarlo y, si os fijáis, este LED es el que nos dice que se está ejecutando la salida. Entonces, lo hemos conectado al 13 y se está iluminando el LED. Vamos otra vez al... Esto se ejecutará una única vez. Como hemos dicho, en el setup se ejecuta una única vez. Luego, si nos vamos al loop, lo que vamos a hacer es decirle que escriba en la salida 13, en la que hemos puesto 13, primero que lo ponga en alta, es decir, que lo encienda, que le haga pasar toda la intensidad que está circulando por el circuito, y un delay, que lo que hacemos es que se espere los milisegundos que nosotros le indiquemos. En este caso le hemos puesto que se espere 1000 milisegundos, un segundo. Entonces, que esté encendido un milisegundo y luego le decimos que lo apague, ¿vale? Le decimos que el Digital Write 13 se vaya a low, a 0. Entonces, durante un delay de un milisegundo también. 1000 milisegundos, un segundo. Entonces, estará encendido un segundo y un segundo apagado. Eso es. Este es el circuito. Si cambiáramos los valores del delay, tanto de encendido como de apagado, pues podríamos variarlo para que encendiera y apagara como una alarma, con un sensor que diga que está encendido una alarma. Cualquier parámetro del sistema ahora lo podéis modificar, tanto para cambiar la velocidad, como dice Lucas, del parpadeo, o incluso si os interesa, porque vuestro montaje requiere poner las salidas en otra posición de la placa, pues simplemente cambiando de pin, eligiendo entre toda la gama de pines digitales que tiene la placa Arduino, pues podríais conectarlo en otro, como por ejemplo en el 9, en el 8, en cualquiera. Lo hemos elegido el 13 para que parpadee también el LED de la placa. Este montaje, al utilizar el pin número 13, lo podéis probar sin ningún tipo de componente electrónico, o sea, simplemente enchufando la placa Arduino a un PC por el USB, podríais comprobar con este sencillo programa que está funcionando todo bien, porque va a parpadear ese LED que está soldado. Ahora, por ejemplo, le hemos quitado lo hemos desconectado del pin 13, entonces el LED deja de funcionar, si os fijáis, el LED deja de funcionar, pero sigue funcionando el LED de la placa, el que va soldado en la placa, el 13. Que está conectado a esa salida 13. Si os fijáis, el LED ha dejado de funcionar, ¿vale? Si volviéramos a conectar al pin 13, la salida número 13, el LED volvería a funcionar. Aunque siguiera parpadeando el que va montado. El que va en la placa. Muy bien. Pues bueno, este es un sencillo ejemplo que además se suele utilizar mucho. También lo tenéis, nosotros lo hemos cambiado para adaptarlo a nuestra placa y a este montaje, pero ya que os he enseñado antes el programa principal de Arduino, aquí podéis ver realmente cuál es la apariencia que va a tener el entorno de desarrollo con el mismo programa que habéis visto en la diapositiva. Maximízalo si quieres. ¿De acuerdo? Y podríamos aquí cambiar, como os decíamos, sí,
la velocidad de parpadeo, vamos a poner que espere menos tiempo, incluso podríamos no hacerlo simétrico, podríamos tener más tiempo encendido y menos tiempo apagado, eso ya en función de la funcionalidad que estéis diseñando. Como os decía, es una buena práctica comprobar que tenemos bien seleccionada la placa y el puerto de comunicación. Y lo que vamos a hacer es, bueno, podemos hacer un paso previo, que es verificar el código. Por ejemplo, si estáis trabajando y no tenéis conectada la placa todavía, para ver que lo habéis escrito todo bien y que no genera ningún tipo de error. Y a continuación, este botón de la flecha lo que va a hacer es cargar el programa ya compilado, preparado para nuestro microcontrolador en la placa real. Una vez que se hace el proceso de compilación y carga, pues ahora podéis ver que el LED está parpadeando mucho más rápido porque lo hemos bajado a la tercera parte de espera ese delay. Bueno, pues nada más. Para este montaje tan sencillo no necesitamos ya mayor complejidad. Si quieres pasamos al... Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a pasar ahora al... Vamos a utilizar, como estamos con la parte de actuadores, ¿no? de elementos electrónicos que actúan en función de lo que el microcontrolador les está diciendo, pues vamos a hacer un ejemplo con otro con otro actuador que tenéis en la placa de montaje, que es esa chicharra que lo que va a hacer es simplemente, si le aplicamos una tensión, pues va a generar un sonido de una cierta frecuencia. Como va a responder a una tensión que nosotros le vamos a generar con una de las salidas de nuestra placa Arduino, cuando cambiemos la frecuencia del sonido, pues vamos a oírla sonar con una diferente nota musical o con un sonido de diferente frecuencia. Bueno, para este montaje es muy sencillo, solamente necesitábamos ese actuador y dos cables que podéis ver, simplemente como no tiene necesidad de asegurarnos el positivo o el negativo, pues es simplemente un cable a cada una de las patillas que vamos a conectar, uno a tierra y otro a una de las salidas digitales, en este caso la salida digital 8. Y de la misma forma que hacíamos con el LED, ahora vamos a cargar en nuestro Arduino un programa que lo que ponga en la salida 8 sea una tensión controlada por el microcontrolador. Si os fijáis en la diapositiva que tenemos a nuestra espalda, quería presentaros esta, que es una de las muchas funciones que ya tiene predefinidas el entorno de desarrollo Arduino, que es, como os decía, una de las cosas que le hacen muy versátil y muy fácil de utilizar por una persona que no tenga grandes conocimientos técnicos ni de programación. Esta función es la función TON. Lo que va a hacer, si veis los parámetros de la función, es decir en qué pin queremos que nos ponga una onda, ¿vale?, de tensión, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo queremos ese sonido. Y luego tenemos una función análoga que es NOTON, que lo que va a hacer es apagar lo que estuviese puesto en el pin que seleccionemos como parámetro. Además, para este programa hemos hecho uso de un fichero de configuración, al igual que se puede hacer con otros lenguajes de programación. En este caso estaríamos utilizando un fichero .h, como se suele utilizar en lenguaje de programación C, donde hemos preconfigurado la frecuencia que tienen notas musicales reconocibles, un do, un re. Bien, cada una de esas notas musicales va a tener una frecuencia en hercios, y para no tener que estar poniendo números que van a hacer el programa más inteligible, pues ponemos el nombre de la nota y con ese fichero de conversión lo vamos a cambiar por el valor numérico real. Así que antes de meternos en la parte de setup y de loop, lo que hacemos es poner, como en cualquier otro lenguaje de programación, pues la definición de variables o en este caso un array con las notas que queremos que suenen en nuestra chicharra. Tenemos dos arrays, uno para el nombre de las notas y luego le he añadido otro array con la duración que queremos para cada una de esas notas. Bien, solamente quiero que la melodía, porque lo he decidido diseñar así, se ejecute una vez cuando enciendo mi microcontrolador. Así que para ello solamente voy a hacer uso de este caso de la función de setup, que solamente la va a ejecutar una vez. Y como veis es un programa muy sencillo que a su vez incorpora un bucle, porque estamos programando en Arduino y
y tiene todo tipo de funcionalidades lógicas como cualquier otro lenguaje de programación. Podéis tener selectores, podéis tener bucles, cualquier cosa sencilla que se utilice en programación estructurada tenéis disponibilidad de ella, con una sintaxis muy parecida, por ejemplo, al lenguaje C o al lenguaje Java. Y lo que le estamos diciendo al programa con este sencillo código es simplemente que vaya recorriendo una por una todas las notas que hemos configurado en esa primera definición del array de notas, y con eso pues sonará una melodía. Una vez que termine, pues ejecutamos la función noton para apagarla. Voy a volver a mostrar el programa de desarrollo, pero ahora con el código de este sencillo programa. Como veis, aquí tenemos el programa de Arduino y en una pestaña al lado tenemos ese fichero adicional que nos va a servir de ayuda para convertir cada nota con su nombre alfanumérico en la frecuencia en hercios, que es el numerito que veis en la columna más a la derecha. Cargamos en nuestro microcontrolador. Bueno, no sé si habréis reconocido la melodía, pero ha funcionado. Es una secuencia de 12 notas consecutivas que se han ejecutado la primera vez que se ha hecho la función de reset. Si quisiéramos volverla a tocar, pues es tan sencillo como pulsar el botón de reset. No sé si lo habéis escuchado. Intenta acercar el micrófono. Bueno, seguro que si nos estáis siguiendo en directo y si nos estáis siguiendo, como decía, y habéis podido ejecutar este pequeño código de ejemplo, pues lo estaréis oyendo en vuestra mesa de trabajo. Pues nada más, para este ejemplo es tan sencillo como ese pequeño código y el montaje tan simple de conectar la chicharra a nuestro Arduino. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a conectar otro sensor, vamos a conectar un LDR, que es un sensor que varía la resistencia en función de la luz que le llega. Es este sensor que tenemos aquí, en esta parte de la placa, si lo podemos ver. Este sensor de aquí varía la resistencia en función de la luz que le llega. Entonces, bueno, pues vamos a colocarlo en un montaje en el cual actuará como sensor. Entonces vamos a poner un divisor de tensión en el que vamos a medir la tensión que le llega al divisor. Entonces, en función de que le llegue más o menos luz, variará la resistencia y podremos leer un valor de voltaje mayor o menor en nuestra placa. Bien, entonces, este es el programa que hemos realizado. Pues tampoco... Vamos primero a ver dónde está. Sí, lo más importante, por ejemplo, a la hora de trabajar con sensores es utilizar una función que tiene Arduino que es map. Entonces, con esa función map lo que vamos a hacer es cambiar todo el rango de lectura. O sea, como os decía Lucas, lo que vas a leer en la patilla de entrada es un valor en tensión. Ese valor en tensión pues, va entre 0 y 5 voltios y lo primero que hacemos es pasarlo por un conversor analógico digital. Ese conversor analógico digital ya no nos va a dar un valor entre 0 y 5 continuo, sino una serie de escalones digitales entre 0 y 1024, que serán nuestros niveles de codificación. Lo que nos permite esa función map que veis en la diapositiva es cambiar ese rango entre 0 y 1024 a un valor que ya sea directamente utilizable por nuestra funcionalidad. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo lo vamos a convertir en el porcentaje de luz que recibe nuestro sensor, con lo cual mapearemos el 0 1024 a un valor entre 0 y 100. Que lo vamos a ver luego en la salida también. Luego vamos a iniciar el serial, ¿vale? Para leer con 96.000 baudios, ¿vale? Que es la velocidad de lectura. Aquí está. Luego leeremos el sensor que está conectado, ¿de acuerdo?
Después vamos a imprimir el valor, lo vamos a imprimir en una pantalla, lo veremos en una pantalla, lo podríamos poner en una pantalla exterior también si tuviéramos conectado, pero lo vamos a ver por el ordenador. Después convertiremos ese valor, ¿de acuerdo?, en un valor entre 0 y 100, hemos dicho, en un valor de porcentaje, y lo vamos a imprimir a la pantalla. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, y el montaje, recordaros que tenemos que poner, en este caso vamos a poner una resistencia de 4,7, ¿no? De 4,7 kiloohmios. Sí. Y entre medias medimos la tensión, entre las dos resistencias medimos la tensión. O sea, la resistencia del LDR va a cambiar, como os decía Lucas, cuando le llegue más o menos luz. Y claro, necesitamos una resistencia que sea acorde a esa medida para que luego tengamos un buen rango de variación en el voltaje que vamos a medir en el centro de ese divisor de tensión. Se me olvidó decir una cosa, que al principio vamos a ejecutar para que un programita que es para calibrar el sensor. Vale, bueno, en este ejemplo primero vamos a ver primero lo del mapeo y luego ya hacemos la calibración. Entonces voy a cargar el sensor y además tenéis que fijaros que ahora hemos cambiado de tipo de pines, ¿vale? Si veis aquí en la pantalla, ahora nos vamos a ir a unos pines que en vez de numéricamente se identifican porque delante tienen una A, que están en la parte opuesta de la placa y que son los pines analógicos, porque este medidor de tensión es una entrada analógica que primero tenemos que convertir de analógico a digital. Si lo veis en la diapositiva, ese cable marrón que cruza por la pantalla va a un pin que pone a 0 y ese grupo de 6 salidas que tenéis ahí son entradas y salidas, analógicas. Bien, como os explicaba Lucas, lo que vamos a hacer es imprimirlo. Entonces, una vez cargado, el propio entorno de desarrollo aquí en la parte superior derecha tiene un dibujo como de una lupita que pone monitor serie. Eso lo que nos permite es ver lo que el microcontrolador está mandando al hacer esos serial.print a nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo, pues de todo el rango posible entre 0 y 1024, veis que está midiendo cerca de 700 y algo este sensor, y eso pues entra más o menos dentro del 75% del rango. Si lo tapo, pues mide menos, evidentemente. Y si lo dejo a la luz, pues mide más. Bien. Bueno, pues nada, simplemente haceros hincapié que ahora estamos trabajando con un sensor, ya no es algo que actúe cuando el microcontrolador le da señal, sino todo lo contrario, estamos leyendo alguna señal física real y la estamos convirtiendo a valores digitales para trabajar con ellos y los estamos imprimiendo por pantalla con este sencillo programa. Como os decía Lucas, ahora el siguiente paso sería justamente calibrar el sensor, porque nosotros hemos puesto ahí un sensor que no sabemos cuál es su valor máximo y mínimo de medición. Entonces le vamos a añadir a este sencillo ejemplo un código que lo que haga sea calibrar la medida. Bien, aprovechando que añadimos a ese código la parte de calibración, vamos a utilizar todo el montaje que habéis visto en la imagen. Vamos a sumar todas las piezas. Teníamos por un lado el LED, por otro lado tenemos la chicharra y ese sensor que teníamos configurado para la lectura del valor de intensidad lumínica. Y aprovechando que ya tenemos toda la placa montada y que podemos jugar con este microcontrolador que procesará las señales y hará actuar al LED y a la chicharra, vamos a construir un sencillo instrumento musical que es pues una simulación de un theremin. Este theremin lo que va a hacer es tocar notas musicales en función de la luz que le hagamos llegar. Entonces, ¿lo vamos a montar sobre esta o...? Sí, vamos a montarlo primero sobre esta placa. De acuerdo. Y luego hacemos un pequeño cambio. Entonces, bueno, si veis el esquema tiene una pequeña diferencia con las piezas anteriores, y es que ahora el LED, en vez de utilizar el pin número 13, lo vamos a conectar al pin número 9, y de esa forma independizamos si el pin que está en la placa nos va a dar una información y el pin que está iluminando el LED lo vamos a utilizar para otra cosa.
Veis en la diapositiva que el montaje es simplemente juntar en la misma protoboard los 3 montajes que hemos hecho durante la sesión. Bien, entonces podemos empezar, si quieres, Lucas, explicando esta parte de calibración que viene que lo vamos a hacer en la zona del setup. Antes de ello, pues como hemos hecho en los montajes anteriores, tenemos una lista de variables y de constantes que nos van a servir sobre todo para reutilizar el código. Si luego este código lo tenéis que montar en otra placa o que queréis cambiar el pin en el que estáis conectando un LED, no es necesario que estéis cambiando el número en todo el código. Es una buena práctica que ponerlo antes en un valor constante y luego simplemente tenéis que hacer un cambio en esta lista de, pues veis aquí tenéis pines y variables que vamos a utilizar en nuestro programa. Es muy común, por ejemplo, utilizar, sin saber definir LED, y en vez de ponerle el número 13, decís define LED y que le asignáis un número, el 7, el 9, entonces luego cambiáis ese define al principio del programa y no tenéis que estar modificando todo el código diciendo a ver dónde he puesto el número 13 para cambiarlo. Pues solo cambiáis el define LED y el valor que le habéis cambiado. Lo podéis hacer con la función define o lo podéis hacer con una declaración de constantes como hemos hecho en este ejemplo. Y bueno, la siguiente parte, entramos en la parte de configuración del programa. Entonces, hemos diseñado un pequeño código que lo que va a hacer es, durante 5 milisegundos, y para eso vamos a utilizar el pin 13, ese pin va a estar encendido, indicando que estamos en el proceso de calibración del sensor. ¿Qué vamos a hacer con la calibración? Pues ahora mismo estamos en una sala que tiene una iluminación dada. Si nos cambiásemos a otro sitio tendríamos una iluminación diferente. Así que si programamos el código sin tener en cuenta las condiciones de iluminación, va a haber momentos en que ese sensor va a funcionar mejor o peor. Entonces lo interesante es que funcione en cualquier condición. Entonces el paso previo es calibrarlo y detectar cuál va a ser el máximo valor de luz que puede medir y cuál es el mínimo, de forma que cuando luego hagamos ese mapeo con la función map siempre estemos dentro del rango útil que nos da el componente electrónico. Entonces para eso pues lo que hacemos durante 5 milisegundos es estar midiendo constantemente. 5 segundos. Durante 5 segundos lo que hacemos es estar midiendo constantemente el valor del divisor de tensión del LDR y guardarnos cuál ha sido la máxima y la mínima medida y trabajar dentro de ese... Para ello lo que haremos normalmente, lo que se hace es tapar el sensor, taparlo y dejarlo al aire. Entonces, sin luz y con luz. Y para indicar que hemos terminado la calibración y que ya va a empezar a funcionar nuestro instrumento musical, pues apagaremos el LED 13, que acordaros que es el que está montado en la plaquita de desarrollo. Bien, luego el código, la parte principal, lo que hacemos es leer el sensor, generar el sonido para alimentar la chicharra y también vamos a ver que el LED rojo del extremo de la placa lo que va a hacer es perder intensidad en función de la intensidad lumínica que estamos viendo en el sensor, de forma que tanto el sonido como la intensidad de luz del LED rojo deberían modificarse cuando juguemos con nuestro instrumento musical. Se puede hacer de dos formas, tanto que cuanto más luz reciba se encienda más o cuanto menos luz reciba se encienda más. Es decir, y eso es cambiando la resistencia sería cambiando el patillaje de la resistencia por el del LDR. Entonces podemos así hacer dos montajes y dependiendo de lo que nos interese, pues que se encienda o que se encienda una alarma o que suene más una alarma o que en función de si entra más luz o entra menos luz en el sensor. En este caso hemos puesto un sensor de luz, podría ser otro sensor cualquiera. Entonces podéis ver en el código que realmente estamos utilizando siempre la misma función loop, que es la que se va a ejecutar, como habéis visto en todos los ejemplos, constantemente, y lo que vamos a hacer es ir intercalando las diferentes funcionalidades que hemos hecho en los ejemplos por separado. Pues ahora tenéis que meter, o sea, copiar y pegar aquí dentro cada una de las funcionalidades que os hemos ido mostrando. Entonces veis que lo importante es que estamos haciendo dos mapeos. Con uno vamos a conseguir el valor de la frecuencia del sonido, como hemos hecho en el ejemplo de la chicharra por sí sola, y en el otro lo que estamos es mapeando el valor de la intensidad a
cuánta intensidad lumínica, cuánta intensidad queremos que esté pasando por el LED. Esto ahora lo estamos haciendo de una forma diferente, no estamos encendiendo y apagando el LED en high y en low, sino que estamos utilizando analog write, que es otra función que permite el entorno de desarrollo, que genera una onda cuadrada. Entonces ese valor del sensor lo que nos dice es cuánto tiempo está en alto esa onda cuadrada y cuánto en bajo, y la relación entre ambas lo que va a hacer es tener más tiempo o menos tiempo encendido el LED y nos va a dar la percepción de que tiene más o menos intensidad de luz. Entonces voy a proceder a cargar el programa. Los primeros 5 segundos recordar que es una calibración. Entonces taparé el sensor y lo pondré a la luz para que se calibre entre la luz que le entra, bueno, mucha o poca. Pues cuando estés listo, Lucas. Cuando quieras. Ahora. Fijaros que mientras Lucas está tapando con el dedo el sensor, en la placa se ve una luz roja fuerte. Bien, cuando se ha apagado es que ya está calibrado. Entonces ahora, si acercamos el dedo, ¿veis? No sé si lo escucháis, pero podemos modular la frecuencia del sonido en función de cuánto estemos tapando, de cuánta luz entra. Y también se enciende o se apaga el LED también en función de esa intensidad de luz. Entonces, igual que varía la frecuencia, varía la intensidad lumínica. Yo creo que más o menos... Perfecto. Lo hemos visto, entonces lo que podemos hacer ahora es apagarlo. Lo vamos a apagar. Y vamos a conectar otro que hemos hecho. Efectivamente. Tenemos aquí al lado, que lo habréis visto encima de la mesa, un montaje simplemente en el que lo que hemos hecho ha sido sacar el LDR de la placa. Ponemos aquí... Sacamos el LDR de la placa, lo metemos dentro de un vaso y eso es simplemente para hacerle una cámara de oscuridad, de forma que intentemos mejorar el rango entre el valor de más iluminación y de menor iluminación. Además, lo que vamos a ver ahí no es un rango de frecuencias muy amplio, como habíamos configurado en el código que teníais en la diapositiva, sino que le hemos puesto las mismas notas reconocibles del ejemplo de la chicharra, para que cuando tapemos lo que vayamos es recorriendo la matriz de notas. También queríamos hacerlo con este ejemplo para que veáis que no es necesario tener el microcontrolador conectado al PC, sino que una vez que... Vamos a apartar esto para que sea mejor. Una vez que ya tenemos cargado nuestro programa, si conectamos una fuente de alimentación al microcontrolador, ya sea una pila, un cargador USB o cualquier otro tipo de fuente de tensión acorde a las especificaciones de la placa, vamos a poder tener nuestro dispositivo colocado en cualquier sitio, sin necesidad de que esté conectado a un PC, lo cual pues, nos sirve para diseñar, por ejemplo, aplicaciones de hardware embebido, que se utilizará en muchísimas máquinas. Entonces voy a conectarlo. Ya hemos precargado. Ya está precargado el software. En la placa. Lo único que hacemos ahora es alimentarla. Alimentarlo con un cargador USB, lo calibramos. Ahora vamos a calibrarla. Lo que hago es tapar. Y ahora ya, en función de si le llega más o menos luz, también se apaga o se enciende el LED en función de la luz que le llega. Y es que ahora, como le hemos obligado a pasar por ese rango de frecuencias reconocible, pues va dando saltos el sonido al irlo tapando. Bien. Bueno, ahora si le dedicáis un rato y con un poco de creatividad y mejor gusto que nosotros, seguro que podríais poner vuestro instrumento musical con una caja bonita, un poco de cartón, unos colores y una pila, y os podéis llevar, pues, por supuesto, en un sitio donde haya luz, podéis utilizar este sencillo instrumento electrónico que hemos construido con esta placa de desarrollo y unos pocos
componentes básicos de electrónica. El vaso es para que no le entre luz también lateral, por los laterales, porque este sensor le entra bastante luz por los laterales, entonces si tapas por arriba nada más, al final le está entrando luz por los lados y no... Y vais a perder pues ese rango, sí, de trabajo del sensor. Entonces, poniéndole un vaso que no sea transparente, entonces cuando le tapamos con la mano, pues ya no le entra. Va a detectar mejor esos cambios. Pues... Bueno, pues dejamos aquí nada más, ¿no? Para no hacerlo mucho más extenso, aquí tenéis las fuentes de las URLs de donde podéis descargaros tanto los programas como la referencia de todas las funciones que hemos utilizado para hacer este software, ¿de acuerdo? Y, bueno, y también pues, de donde hemos sacado los componentes electrónicos, que en este caso pues, los hemos adquirido en ese distribuidor, en Flexpot, al cual pues, le agradecemos que nos haya dejado esta caja de montaje para esta sesión. Lo bueno de esta es que los tenemos aquí directamente en España, no tenemos que esperar a que vengan de China. Efectivamente. Lo tenemos enseguida. Y bueno, y si queréis reproducir pues, los códigos de los 4 ejemplos que os hemos puesto en la diapositiva y luego de este ejemplo ya un poco más completo, pues ahí tenéis la URL donde está la carpeta con los ficheros que podéis descargar y subir a vuestro entorno de desarrollo y directamente pues, ejecutarlos sobre una placa de desarrollo Arduino que dispongáis. Bueno, pues recordaros que podéis hacernos preguntas directamente en el chat de YouTube y también si tenemos ahora alguna pregunta de las personas que están en directo, pues nos pueden hacer cualquier pregunta. Lo que pasa, Lucas, yo creo que para que sea más ágil el tema de la gestión de las preguntas, lo que vamos a hacer es, pues nos vamos uno a la otra sala, no sé si prefieres... Me da igual, como tú prefieres. Si quieres te quedas tú aquí. Me quedo yo aquí al mando de todo. Me he traído además un iPad para poder disponer de otra pantalla y así pues yo gestiono el chat desde aquí y Lucas nos va a transmitir las preguntas y además también así podemos presentaros a un grupo de alumnos que han decidido asistir físicamente en directo a nuestra sede de UDIMA y que están montando estos ejemplos que os hemos enseñado nosotros en la sesión en directo en paralelo a nuestra presentación. Así que, pues nada, cuando vamos a darle unos segundos mientras preparo el chat en esta otra pantalla. Muy bien, pues bueno, vamos a darle a Lucas un poco de tiempo para que llegue al aula. Realmente está aquí cerquita, pero ya sabéis cómo es esto de la tecnología, en lo que conectamos la videoconferencia desde allí para que nos transmitan los alumnos que han venido a las jornadas de ingeniería aquí a nuestra sede de Collado Villalba para que nos puedan transmitir también preguntas de esta sesión que hemos estado realizando. Mientras tanto, veo aquí en nuestras redes sociales y en otros canales de comunicación que tenemos con vosotros, para la gente que habéis estado siguiendo la ponencia en directo, que bueno, ya nos estáis haciendo alguna consulta e incluso alguna sugerencia que me ha parecido muy, muy interesante, como por ejemplo la de Miquel Martínez, que además nos dice que tiene 12 años recién cumplidos desde ayer, así que lo primero, pues felicidades por tu cumpleaños y también por animarte tan pronto a este mundo del do it yourself y del cacharreo con electrónica. La sugerencia que nos hace Miquel es, nos dice aquí si podría decir un poco, traducir esto al lenguaje visualino. Bien, como habéis visto en esta conferencia lo teníamos preparado para que el código de los ejemplos lo hiciésemos utilizando el lenguaje nativo del entorno de desarrollo de Arduino, que es este processing que habéis visto en los textos de las diapositivas. Con el paso de los años y gracias a que es muy activa la comunidad que trabaja con todo este tipo de placas, ¿no?
Y dado que todo es software libre y hardware libre, pues están saliendo últimamente muchos tipos de desarrollos que van orientados a facilitar la programación del microcontrolador. Entonces ya no solamente hemos visto que es muy sencillo escribiendo en ese lenguaje de programación las órdenes que hay que darle a nuestro sistema, sino que además no solamente Visualino, sino otros que podéis encontrar en Internet, como por ejemplo ArduBlock, etcétera, se han animado a hacer entornos de desarrollo en los cuales ni siquiera hay que programar en texto, sino que programamos con estas aplicaciones de bloques, como pueda ser Scratch, donde simplemente pues, arrastrando cajas que ya tienen preconfigurada la funcionalidad o pues, los bucles, las variables, etcétera, podemos crear nuestro programa. Ese entorno de desarrollo va a traducir el código también al ensamblador y bueno, pues de esa manera todavía se abre más la comunidad, sobre todo para la gente más joven, que además en los propios colegios, escuelas están empezando a dar las clases de programación con estos entornos de programación de bloques orientadas sobre todo a, pues ya os digo, a público infantil, pues está siendo una tendencia muy en auge. Así que no solamente Visualino, sino otros parecidos, como os decía. Así que lo primero de todo, pues darle las gracias a Miquel por hacernos esta sugerencia. Para hoy no podemos traducirlo, también porque no tenemos tiempo y no queremos teneros más tiempo ahí pendientes de la conferencia, pero para una próxima edición, por supuesto que podemos hacer estos mismos ejemplos, pero con un software en el que en lugar de programar directamente con el entorno de Arduino IDE, realicemos nuestros montajes con alguno de estos sistemas de programación de bloques y bueno, pues podemos elegir Visualino y de esa forma pues espero, Miquel, que puedas participar con nosotros de una nueva edición de estas charlas relacionadas con el mundo de los microcontroladores y del hardware libre. Bien. Veo por aquí, vamos a ver, porque tengo aquí en el iPad todas nuestras redes sociales a la vez, entonces voy a ir saltando de una a otra. Si queréis, mientras voy cogiendo las preguntas, por favor, sed todo lo activo que queráis en Twitter o en el chat de YouTube, de la propia emisión de YouTube, así que ahí podemos entablar esta conversación en directo. Me acaba de saltar, así que voy a elegir una pregunta de José Luis, que nos pregunta que una vez que se carga el software sobre Arduino, ¿se almacena sobre una memoria no volátil o tiene que estar alimentado permanentemente? Bien, es una buena pregunta. Lo que estamos haciendo es grabar la flash del microcontrolador, con lo cual es una memoria no volátil. De hecho, es una de las potencialidades que tenía esto, tal cual lo hemos enseñado. Por ejemplo, el montaje del Theremin ya hecho, tiene precargado el código, ¿de acuerdo? Y esa memoria no es volátil, con lo cual si yo vuelvo a alimentar la placa, empezará a funcionar tal cual lo hemos estado enseñando. Así que es una muy buena idea. Realmente tened en cuenta que tanto la placa como el entorno de Arduino son entornos preparados para hacer prototipado. Entonces lo vamos a utilizar para inventarnos un diseño, probarlo, cambiarlo, modificarlo todas las veces que queramos, y cuando ya tenemos una funcionalidad que puede ser la definitiva, por así decirlo, esta placa Arduino la podemos montar en otro sitio para que realice pues, las funciones que le hayamos encargado. Si, por ejemplo, tenemos un sistema de alarmas controlado con nuestro microcontrolador, pues no necesitamos tener que estar cada vez que apaguemos o encendamos el sistema teniendo que ir con el ordenador a cargarlo. También es cierto que han salido incluso placas de desarrollo más potentes que el Arduino Uno, que es la que estamos utilizando, que es un poco la más básica, la de iniciación, que también tienen conexión inalámbrica, con lo cual incluso podríamos estar trabajando con el microcontrolador de forma remota, no solamente para interactuar con él, sino también para hacerle la carga del software. Así que, en resumen, pues es una memoria no volátil, entonces el software que hayamos cargado se queda ahí hasta la próxima vez que lo vayamos a ejecutar. Bien, no sé si ya podemos escuchar y ver a Lucas. Hola, Lucas, no sé si me escuchas ahí en la sala remota. El software que hayamos cargado se queda ahí. Bueno, ya tenemos ahí a Lucas, como veréis, tenemos una sala con los asistentes a las jornadas,
Adelante, Lucas. Ya podemos escuchar y ver a Lucas. Sí, aquí nos preguntaban que cuánto costaba la placa. Hola, Lucas. No sé si puedes subir la voz. Sala remota. Sí, te escucho. ¿Me escucháis a mí? Hayamos cargado, se vale. queda ahí. Pues bueno, si entráis en la página oficial de Arduino, veréis que ahora mismo hay muchísimos productos, muchísimas placas para diferentes necesidades que tengáis, con más entradas, más salidas. Está la que hemos estado utilizando, la Arduino 1, que lleva por la versión 3, por la revisión 3. Bueno, la podéis encontrar en la página oficial a un precio pues, que ronda, dependiendo, como es una página internacional, pues dependiendo del cambio, pues alrededor de 20-30 euros para lo que sería la placa sola, ¿de acuerdo? Con su cable USB, etcétera. También es cierto que al ser hardware libre, cada vez aparecen más montajes perfectamente compatibles y exactamente iguales al Arduino original, pero que si utilizáis otras tiendas en línea, también pues, estas tiendas que ahora se han puesto mucho de moda, de compras en China, vais a poder abaratar muchísimo el coste. Entonces, bueno, pues dependiendo un poco de la fiabilidad y de la aplicación que vayáis a introducir en el modelo, pues a lo mejor os interesa más tenerla original o no. Vais a poder valorar vosotros el coste que queréis invertir, desde pocos euros, 3-4 euros, hasta placas pues que a lo mejor valen 70-80 porque ya tienen funcionalidades, como os decía, conexiones inalámbricas de red o más puertos, más entradas digitales y analógicas. Entonces, bueno, pues dependiendo de las necesidades del sistema, vais a poder hacer un sistema muy low cost con estas placas, ya os digo, de menos de 10 euros, o intentar pues, un montaje más profesional, por supuesto con mayores funcionalidades, con placas que pueden llegar pues, hasta los 80-90 euros. Leo, por ejemplo, una pregunta de Miguel Ángel, que nos pregunta si hay modelos de Arduino más avanzados que soporten páginas web. A ver, lo que nosotros estamos ahora trabajando es con un microcontrolador. El microcontrolador realmente lo que va a hacer es actuar en función de las entradas y salidas que dispone, no es un microprocesador. Por lo tanto, no vamos a poder alojar pues, un servicio con diferentes hilos de proceso que corran simultáneamente, etcétera, porque esa es justamente una de las diferencias que hay entre estos dos tipos de sistemas digitales. Entonces, si lo que queremos es instalar un servicio mucho más avanzado, como pueda ser una página web, que vamos a necesitar de un servidor web y de otro tipo de software adicional, pues los servicios de red para que funcionen los servidores, etcétera, pues un Arduino de estas características nunca nos va a dar esa posibilidad, a no ser que limitemos muchísimo la funcionalidad de la página web. Para eso realmente lo que necesitamos es otro tipo de sistemas digitales muy similares a este, que también son hardware libre y que, bueno, pues en lugar de un microcontrolador sencillito como lleva la placa de Arduino, pues ya llevan probablemente un microprocesador más potente, e incluso hay desarrollos, como puedan ser los desarrollos de Intel, que tienen la doble funcionalidad. Llevan un microprocesador que tiene módulos para poder programar como si fuera simplemente el microcontrolador, pero que en paralelo pues, tiene otros hilos de ejecución donde podamos subir pues un servicio más completo con su propia memoria RAM, etcétera, que ya pues, funcionan como un microprocesador completo. Están estos desarrollos de Intel, está la famosa Raspberry Pi. Entonces, para ese tipo de funcionalidades es mucho más aconsejable estos sistemas que tienen otro sistema de funcionamiento, ¿no? Llevan un microprocesador y no un microcontrolador. Realmente, el microcontrolador lo que nos va a dar es pues, toda la funcionalidad para hacer conversiones analógico-digitales y para poder realizar estas pues, secuencias de órdenes sencillas con nuestro sistema digital. Entonces, bueno, pues efectivamente hay modelos de Arduino más avanzados que tienen más capacidad de memoria, más capacidad de procesado, pero vas a tener esa complicación en cuanto que necesites diferentes hilos de proceso para diferentes servicios, pues no vas a poder utilizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un consejo personal. Si vas a tener ese tipo de necesidades, que es mejor saltar, ¿no?, a un sistema digital más potente como pueda ser un microprocesador de bajo coste como una Raspberry o una plaquita de estas de Intel.
Bien, no sé si tenemos alguna pregunta más, Lucas. Ese tipo de necesidades, es mejor saltar, ¿no?, a un sistema digital más potente como pueda ser un microprocesador de bajo coste como la Raspberry o una plaquita de estas. ¿Me escuchas? No sé si tienes alguna pregunta desde, no sé si tenemos alguna, desde la sala de las jornadas. Pues por aquí no tienen ninguna pregunta más. Creo que lo tienen todo claro y nos han dado las gracias por todo y nada. Ese tipo de necesidades, es mejor saltar, ¿no?, a un sistema digital más potente como pueda ser un microprocesador de bajo coste como la Raspberry o una plaquita de estas. ¿Escuchas? No sé si tienes alguna pregunta. No sé si tenemos alguna en la sala de las jornadas. Pues por aquí no tienen ninguna pregunta más. Creo que lo tienen todo claro. Nos han dado las gracias por todo y nada. Bueno, el tema de la videoconferencia que estamos utilizando nos está provocando mucho retraso en la comunicación entre la cámara de Lucas y aquí en el plató, así que bueno, le vamos a dar las gracias por haber hecho este movimiento entre las dos sedes. Me voy a centrar solamente en las preguntas, que además veo que cada vez hay más aquí en el chat de YouTube, así que muchas gracias, Lucas. Y bueno, si todavía en este rato que estemos en directo queréis transmitiros alguna pregunta, o lo volvéis a hacer así con la videoconferencia, o incluso vosotros mismos en el chat de YouTube escribir, y así evitamos este problema de retardo en las comunicaciones. Voy a retomar, por ejemplo, dos últimas preguntas que nos han llegado en este ratito de conversación. Nos pregunta José Ramón si es posible cargar en la misma placa Arduino un software tipo Scratch for Arduino y un programa Arduino en su lenguaje original al mismo tiempo. Voy a ver, no estoy muy seguro de entenderte, pero entiendo que lo que me quieres preguntar es si puedes programar con un lenguaje de estos orientado a bloques, como hablábamos con la pregunta de Miquel, y en paralelo pues estar utilizando el programador de Arduino. A ver, al mismo tiempo, digamos, de forma concurrente no vas a poder. O sea, cuando el microcontrolador, cuando se graba, lo que se hace es que se borra todo y se le introduce todo un programa, o sea, se carga todo un programa en la memoria flash. O sea, que cada vez que damos a subir a un programa, lo que estamos haciendo es resetear el micro, borrarle todo el contenido a esa memoria y cargar la nueva compilación de nuestro nuevo programa. Con lo cual, no le vas a poder añadir cosas en vivo, ¿vale? Por supuesto, lo que sí que vas a poder es tener diferentes sistemas que programen tu placa Arduino. Al final es conectar al puerto USB el PC, y tú en el PC pues vas a decidir desde dónde subes cada software. Como os decía, es una tendencia en auge. No hay ahora mismo, digamos, uno que sea el que centralice toda la atención de la comunidad. Entonces, cada uno de estos sistemas, pues, unos te permiten convertir o no a Processing el código de bloques, te permiten crear bloques nuevos, etc. Entonces, entre esos programas no te sabría decir, no te podría asegurar que hubiese un 100% de compatibilidad en cuanto a la generación de código. Porque ya sabéis que cuando se genera código de forma automática, pues hay ciertas piezas preconfiguradas, y si se puede utilizar esos bloques, entonces sí que vas a poder construir ese código. Pero ya te digo, el traducir de un programa de bloques al de texto, ¿no?, pues va a depender del software que estéis utilizando, como con cualquier lenguaje de programación. Pero por supuesto sí que vas a poder reutilizar tu placa. O sea, esto no es una placa de un único software, ni se queda registrado para ese software. O sea, podrías trabajar con tu Visualino con bloques y cargar ese programa, y al día siguiente trabajar en Processing porque has descargado, por ejemplo, de internet un código libre y lo quieres probar, y lo pruebas desde el entorno de desarrollo en texto de Arduino. O sea, por supuesto que va a ser compatible con cualquier programador o cualquier entorno de programación que sea compatible con las placas que estáis utilizando. Ya habéis visto que al desplegar cada vez hay más placas que son compatibles con el entorno de desarrollo de Arduino. Pues a lo mejor en Visualino no tienen los drivers para todas las placas, pero irán apareciendo. Pero ya os digo que este mundo del hardware libre,
que lleva ya bastantes años con nosotros, lo mejor que tiene es que por detrás hay una gran comunidad que está muy activa, compartiendo esquemáticos de circuitos, compartiendo código y sobre todo compartiendo tutoriales y muchísimo material de formación para que cualquiera se pueda introducir. Ya habéis visto que sin ningún tipo de barrera de edad en el mundo de la programación de microcontroladores de este estilo. Bien, y bueno, voy a coger una última pregunta que nos hacía José Luis, que nos dice que si se puede aplicar una placa Arduino para soluciones machine to machine. Bueno, bienvenido de nuevo, Lucas. Por ejemplo, nos pregunta si se puede utilizar a través de una conexión GSM. Bueno, esta placa que tenemos entre manos tiene la funcionalidad que tiene. O sea, al final, cuando nosotros queremos diseñar un sistema digital, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es leerse las especificaciones del sistema y ver si nos va a dar salida a aquello que queremos construir. Arduino Uno no tiene conexión de ningún tipo inalámbrico, simplemente tiene esta conexión de USB que trabaja a través del chip que conecta al puerto serie. Pero por supuesto vais a encontrar en el mercado incluso placas que se apilan una sobre otra, que lo que permiten es ponerle otros módulos. Existen de hecho para esta versión justamente de Arduino placas sobre las cuales puedes montar otros canales de comunicaciones. Arduino tiene aquí en el pin 0 y el pin 1 tiene el pin de transmisión y de recepción, entonces pues te puedes utilizar ese pin de transmisión y recepción luego montado sobre pues una plaquita que lo convierta a Wi-Fi, que lo convierta a Bluetooth, y efectivamente los hay GSM, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que eso ya supone que necesitáis circuitería, otras placas por encima. Luego el software se programa exactamente igual que habéis hecho estos sencillos ejemplos, pero claro, vais a necesitar librerías más complejas que permiten funcionalidades más complicadas. Entonces es simplemente animarse a ir cada vez escalando más la complejidad del sistema, curioseando por la red, porque hay muchísimos esquemáticos libres, y por supuesto pues habrá que comprar los componentes electrónicos que le falten, porque esto es solamente la placa de desarrollo del microcontrolador. Entonces la placa de GSM pues hay que comprarla aparte. Comprar otra placa distinta. Efectivamente. O comprar otra placa de desarrollo que las hay de Arduino con otros sistemas de comunicaciones. Por ejemplo, pues si no recuerdo mal, el Arduino Yun tiene comunicaciones inalámbricas, entonces pues 2 placas Arduino Yun podrás conectarlas entre sí de forma inalámbrica. Ya es una cuestión más de creatividad y de imaginación de la funcionalidad que se quiere hacer, y por supuesto pues soluciones machine to machine ya las hay, las vais a poder incluso descargar tutoriales para montarlos, pero ya os digo que es un poco salirse de Arduino, ¿no? Si estáis utilizando las placas de XB, que así de cabeza recuerdo que son bastante habituales, pues XB tiene sus propias librerías, tiene sus propias funciones para hacer la transmisión, la recepción, la sincronización, la conexión a la red GSM, ¿vale? Entonces también es cierto, pues hay que tener ciertos conocimientos de cómo es el estándar de comunicaciones y qué partes necesita. Pero sí, y además la respuesta es que sí que se puede utilizar Arduino para ese tipo de soluciones. De hecho, se está utilizando en la industria real y suponen además un abaratamiento no solo de costes, sino de complejidad en la programación del sistema. Sí, además tendréis muchos tutoriales de cómo conectarlos, o sea, que no hace falta ni que sepáis programar, quizá. Efectivamente. O sea, para estas placas ya vienen hechos. Muy bien. A ver si hay alguna pregunta más. Ya vamos a mirar si tenéis alguna pregunta más, que vemos que está bastante activo el chat. O a través de Twitter. No más. Nada, bueno, no nos estáis saludando y dándonos las gracias y, como os decía, animándonos a repetir, ¿no? Sesiones de este estilo, así que, pues nada, Lucas, nos han tirado un guante, además Miquel con 12 años es un guante muy potente, porque tiene muchas cosas por delante que seguro que nos puede sugerir y que podamos montar y aprender entre todos, porque bueno, pues este tipo de soluciones y desarrollos y la comunidad de hardware libre y de software libre justamente se basan en ese principio, ¿no? Pues además me estaban proponiendo hacer un hackathon, o sea que ya veremos si montamos iniciativa. Sí, montamos algo más en serio, y si queréis que lo hagamos presencial, pues se hace presencial para que vengamos todos aquí, nos conectemos y podamos compartir ideas y compartir conocimientos.
Pues nada, nada más. Veo que ahora sí que se ha parado un poco la actividad en las redes. Si queréis cualquier cosa, sabéis que nos tenéis disponibles a través de cualquiera de los canales de comunicación, a través de las redes sociales, de nuestros correos electrónicos o aquí a través de la propia UDIMA, así que cualquier consulta, inquietud o cualquier cuestión que nos queréis transmitir, estamos a vuestra disposición. Así que por mi parte también agradeceros la oportunidad de teneros ahí al otro lado de la tecnología y de haber disfrutado de este rato en directo con nuestros cacharritos en la mesa. Pues por mí nada, también daros las gracias por vuestra presencia y que si tenéis cualquier duda, pues nada, que nos las podéis hacer tanto al correo electrónico como, bueno, iba a decir por teléfono, también tenéis nuestro teléfono en la web, con lo cual también la podréis hacer si tenéis alguna curiosidad. Pues por mí nada más, muchas gracias y nos vemos en otras ocasiones. Hasta otra vez.